Hola amigos de Perunet.tv, en esta ocasión reemplazando a Pedro Franque, mi nombre es Alexandro Saco. El comentario de esta semana tiene que ver con hechos internacionales que han sucedido el día de ayer y que han impactado al mundo, tanto así que la propia Organización de Naciones Unidas ha tenido que reunir de urgencia al Consejo de Seguridad. Muchos de ustedes ya deben estar enterados del ataque que ha sufrido una flotilla que llevaba ayuda humanitaria de distintos países a la Franja de Gaza y que había partido de un puerto turco. Esto sucedió el día de ayer. A pesar de que se trasladaban ayudas humanitarias para llegar a Gaza, el gobierno israelí decidió interrumpir en aguas internacionales, ese es un hecho a tener en cuenta, no en aguas palestinas ni en aguas israelíes, sino en aguas internacionales, a la flotilla, y producto de la violencia que generó esta intervención, se han producido al menos una decena de muertos entre los activistas que llevaban ayuda humanitaria. El Consejo de Seguridad ha expresado ayer su preocupación y ha condenado a las muertes que han sucedido en este enfrentamiento. Pero en los hechos de Israel y de Palestina hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, reconocer que es un conflicto que tiene diversas aristas y eso no está en discusión. Pero hay un hecho que marca el destino de este conflicto. ¿Y cuál es? Es la ocupación. Desde 1967, como se establece en las resoluciones de la ONU, se exige a Israel que cese la ocupación de los territorios de Cisjordania y de la Franja de Gaza. La ocupación de Cisjordania y en estos momentos el cerco que mantiene Gaza. Ese hecho es el que explica una serie de consecuencias posteriores y de violencia que se repite entre estos dos pueblos, tanto el pueblo israelí como el pueblo palestino. Un hecho interesante a tener en cuenta, por ejemplo, es que antes de la ocupación no existía el movimiento islamista Hamas, que nace producto de esta y en 1982 con la primera intifada. Otro hecho, por ejemplo, a tener en consideración es que en la actualidad existen alrededor de 10.000 presos palestinos sin un juicio justo en cárceles israelíes, muchos de ellos mujeres y menores de edad. Además, hay una constante construcción de nuevos asentamientos en territorios de Cisjordania que van arrinconando cada vez más a los palestinos y en los cuales se instalan colonias israelíes. Y el tránsito entre los pueblos palestinos, tanto de Cisjordania como de Gaza, es muy complicado porque ellos tienen que atravesar lo que se denominan los checkpoints, puntos donde el ejército israelí controla el paso, el tránsito, y eso hace invivible la realidad del pueblo palestino. Ello explica una serie de asuntos que se manifiestan posteriormente en la violencia, tanto la violencia de la resistencia palestina de Hamas, cuanto la violencia del Estado de Israel. Ambos se acusan de terrorismo, unos de terrorismo islámico fundamentalista religioso y otros de terrorismo de Estado que cometería el Estado de Israel frente a los palestinos. Esa es la realidad, el trasfondo de este conflicto que ha generado muchísimas víctimas en los últimos 40 años y en las cuales las proporciones siguen siendo mayoritariamente de palestinos frente a muertes de israelíes. Y teniendo en cuenta que Palestina no es un Estado y que Israel es uno de los estados más poderosos del mundo, tanto en lo económico cuanto en lo militar, entonces ese análisis mayor que los hechos sucedidos esta semana, o que los hechos anteriores, o que los cohetes de Hamas, o que la respuesta del ejército israelí, hay que ver tras las causas que están derivando en que este conflicto no tenga una solución. Y la solución viable, como lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas emitidas durante los últimos 40 años, es, primero, cesar la ocupación, evitar mayor construcción de asentamientos, tanto en Cisjordania, y ahora último, el desbloqueo definitivo de la Franja de Gaza, ya que en este territorio de 45 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho en promedio, habitan alrededor de 1,5 millones de palestinos que prácticamente están en una cárcel a cielo abierto, sin posibilidad de salir hacia el mar a pescar, sin posibilidad de
salir por el aire ni tampoco por las fronteras. Aunque el último dato que les quería mencionar, a raíz de lo que sucedió ayer, Egipto ha abierto la frontera de Rafah y ahora los palestinos están pudiendo cruzar o al menos conseguir alimentos y algunas otras provisiones. Eso es todo sobre el comentario de los hechos de Israel y Palestina y la captura de la flotilla en el mar Mediterráneo. Bajo la lupa. Visite nuestra página web www.bajolalupa.net. Cualquier información, comuníquese a prensa@bajolalupa.net. Gracias por su atención.